Bienvenidos una vez más a Creactiva Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tarik Burney. Y yo soy Nicolás Muñoz. Creactiva es un espacio donde estaremos conversando con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creactiva Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, programa Escultura Local. En el episodio de hoy hablaremos sobre animación y tenemos como invitados a Silvia Prieto y a Simón Acosta. Silvia Prieto B, directora, fundadora y productora de Lucy Animation Studio. Es ganadora del pitch de Cartoon Network Girl Power 2020. Directora y creadora de la serie animada para adultos Madhouse. Tiene estudios de pregrado en artes visuales, maestría en artes visuales y animación clásica en el Vancouver Film School. Es profesora de la Universidad de los Andes de las materias Animación 1 y 2 en la Facultad de Artes. Ganadora del Festival Animex Awards Harmony 2015 y ganadora del Bogo Shorts Film Market 2019 a Mejor Serie Web en Desarrollo. Tiene experiencia de más de 5 años en proyectos de animación clásica. Animadora principal de la serie Pig Goat Banana Cricket de Nickelodeon durante el 2016. Directora, productora y directora de arte de aproximadamente 14 TED-Ed. 2 documentales con fragmentos animados reconocidos internacionalmente, The Beat Player y The Condor and the Eagle, y un episodio de Marvel, TLDR The Man-Thing. Simón Acosta es director y cofundador de Plot Studio, director audiovisual con varios años de experiencia en cortometrajes, videoclips y comerciales. Estudió animación en Bristol School of Animation y luego hizo una especialización en animación de personajes en Gobelin, L'École de l'Image en 2019. Como director en Plot, ha liderado varios proyectos multidisciplinarios enfocados en contar historias para los mundos del cine, publicidad y la música. Fue finalista en el pitch de Cartoon Network Pitch Me Colombia en el 2019. Ganador del FDC 2016 con su proyecto Me Too, que quedó en festivales internacionales como Anima Mundi, y ganador del FDC 2019 con El Sapo y el Escarabajo. Bienvenidos Silvia y Simón a este episodio de Creactiva Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Tarik y Nicolás, por invitarnos. Algo que vi, en los perfiles de ustedes que están muy completos y están increíbles, ahorita se los contaba. Se me hace muy interesante que los dos estudiaron por fuera. Entonces quisiera comenzar poniendo un poco el tono de esta conversación, hablando un poco de qué opinan ustedes de la animación en Colombia. O sea, ¿por qué están haciendo animación en Colombia? ¿Por qué si se fueron, por qué volvieron o por qué les gusta acá o cómo lo ven? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Bueno, pues yo estudié animación tradicional en el Reino Unido, en Bristol, y me gradué en 2008-2009, y era plena crisis financiera alrededor del mundo, y decidí como tomarme 6 meses de viajar. Pues obviamente al final de la universidad hay pocos momentos en la vida donde uno tiene como un periodo de tiempo que uno se puede tomar como varios meses. Entonces decidí viajar por Sudamérica durante 6 meses y empecé en Argentina y Chile, en Patagonia, y terminé otra vez en Colombia. Y digamos que cuando volví a Colombia me encontré con un amigo que tenía una compañía que en ese momento se llamaba Interactive. Y me dio pues un trabajo y era como hacer videos educativos animados, y en esa compañía conocí a un gran amigo, alguien que se volvió un gran amigo que se llama Alberto Serrano, y con él durante ese año que estuve en Interactive, pues básicamente nosotros dos éramos como la rama audiovisual de esa compañía. Y poco a poco pues como que la relación se fue como consolidando, no sé qué, y decidimos como hacer nuestro propio estudio de animación. Entonces ese básicamente fue mi razón por el cual terminé haciendo animación en Colombia. ¿Y qué tal, Silvia? Yo bien. Ah, bueno. No, pues mi historia es muy distinta y eso pues me parece chévere, es como que casi que opuesta, porque yo supe, digamos, que quería hacer animación desde muy pequeñita.
Una vez que fui, la única vez que salí del país así chiquita, que fui a Disney con mis papás y vi como en una vitrina unos animadores de Disney de verdad animando, como del estudio. Y me pareció alucinante que esas personas hicieran esos dibujitos que a mí me encantaban, me pareció como mágico. Entonces yo ahí dije, bueno, quiero animación. Y desde ahí quería mucho eso, pero por cosas de la vida, de mi familia, personales, del estado, digamos, de la animación en Colombia en esa época lejana, pues no pude estudiar animación. Entonces yo salí del colegio y dije, quiero animación, hice un curso libre de animación, de dibujos animados en la Nacional, en el cual honestamente pues no aprendí nada, o por lo menos no fue lo que yo esperaba. Y dije, bueno, pues voy a meterme a estudiar artes visuales y por ahí seguramente encuentre algo. Y me metí en el énfasis audiovisual, vi todas las materias de animación que pude y me pasó un poco parecido, como que era animación muy experimental, como que yo no entendía cómo se hacía realmente esa animación que a mí me cautivaba cuando chiquita. Entonces después seguí, me gradué y quería estudiar animación, seguía con mi cosa de estudiar animación. Me dijeron que la especialización de animación en ese momento de la Nacional pues estaba como en construcción, entonces me recomendaron mejor la de artes y dije, bueno, está bien artes. Y curiosamente terminé de profesora por una beca que me gané de profesora de animación. Entonces fue chistoso porque yo sin saber nada, sin saber animar, en la nacional. en la Nacional, de pregrado de diseño gráfico. Entonces era chistoso porque yo sin saber nada de animación, ahí dictando clase, y pues obviamente tuve que aprender un montón a los golpes, y aprendí efectivamente mucho, pero pues todavía no era lo que yo pues soñaba que era la animación. Entonces después de eso, bueno, me gradué, mi primer trabajo fue en un estudio que se llamaba 1881, en una serie de Señal Colombia que fue Don Quijote de la Láctea, y entré así como soldada raza de clean-up artist, pero pues intenciando así desde el día uno en que quería como avanzar y escalar y no sé qué. Finalmente me soltaron a hacer fondos y color script y yo seguía con mi cosa de quiero aprender a hacer esta vaina y como que no entendía por qué no se daban como las herramientas, por qué no había una escuela en Colombia. Y bueno, finalmente encontré el concurso del BFS que sacaron ese año y pues fui muy de buenas y me gané la beca completa y finalmente pude ir a estudiar a Vancouver. Y yo siento que por esa experiencia que tuve y por haber sido también profesora de la Nacional hasta ese momento, como que yo tenía en la cabeza lo difícil que era como aprender animación acá y lo difícil que era trabajar en eso y encontrar gente que estuviera dedicada a eso, como que es una cosa inalcanzable al otro lado del mundo. Entonces también como por esa espinita que me dio, yo dije, pues tengo que volver a seguir enseñando animación, que ya ahora sí sé y ya puedo enseñar. Y pues mi sueño grandísimo era hacer un estudio, pues en Colombia. ¿Y tú has estado en contacto con la academia en animación? O sea, ¿tú sabes si ha mejorado ese panorama ¿Acá? Muchísimo, Sí. muchísimo. De hecho, hace Ahora poco... existe algo. Exacto, antes no existía donde estudiar. De hecho, hace poco, creo que fue en noviembre, fui jurado de la primera promoción de una carrera de animación en Colombia, que es la carrera de la Tadeo. ¿Y cuánto lleva esa carrera? La primera Ellos, promoción, entonces. como sí, 5 años. 5 años. 4 o 5 años, sí, no sé si es de 4 o de 5 años el programa, pero ya se graduaron los primeros, solo 4, pero ahí, o sea, desde que Así yo me empieza, gradué del sí. colegio a hoy, ha sido... ¿Y en dónde más se grande puede la encontrar diferencia. como una carrera de animación acá en Colombia? No, Pues el SENA tiene un programa de animación 3D de que, 3D. que es como relativamente bueno. De hecho, como hemos contratado en el pasado como varios graduados del SENA de animación 3D y hay buenos, o sea, pues hay talento en el SENA. O sea, obviamente es un programa técnico, no es profesional, pero pues hay algo. Y de acuerdo, o sea, cuando yo terminé el colegio, yo entré a estudiar diseño gráfico al principio porque era lo más cercano Lo que hubiera. a animación. Sí. Entonces, como que ese fue mi camino también, como diseño gráfico, y después sí me fui a Inglaterra a estudiar animación. Y pues qué bien que ahora hay un programa acá, pero pues Sí. está en su infancia, digamos, todavía. No, igual yo siento que en esa época nuestra, hace muchos años, no mentira, por lo menos en la mía, pues no había opción. O sea, en verdad era como o te vas para afuera o te vas para afuera y endeudarse con el futuro, ganarse una beca como fuera, Sí. pero pues irse para afuera.
Pero yo siento que ahorita ya las cosas cambian mucho. O sea, yo siento que ahorita se puede conseguir una carrera online muy decente. Sí. Por lo menos de animación 2D. O sea, lo que está pasando es esa gente que se fue, esos ustedes que se fueron a estudiar afuera, muchos están volviendo con ese deseo de crear academia acá en Colombia. Ojalá. Muchos, yo siento que el 90% se quedan. Por lo menos de colombianos que yo conocí allá en Vancouver, que estaban como un poco en las mismas que yo, se quedan trabajando en un estudio allá con un sueldo cómodo, con pues una calidad de vida de primer mundo y ya. Pero pues el punto es que es muy difícil escalar en una empresa allá. Sí, no, pero sí, o sea, sí hay personas que vuelven y lo que tú dices es cierto, o sea, como inevitablemente esa gente que volvió, pues son los que ahora están enseñando en Atadeo y en Sena, no sé qué, o sea, sí hay un poco de eso, pero sí la mayoría de las personas se quedan afuera, pues porque Colombia no tiene una industria de animación como sostenible real, o sea, Sí. mejor dicho, sí, hay como en la parte comercial hay como algo, pero pues digamos que todavía está muy como en su infancia, Sí. creo yo. Pero hay que empezarla. Igual Sí, algo exacto. positivo que Ya. tiene la animación que también nos pasa a nosotros es que así estemos acá en Colombia podemos tener clientes afuera Claro. y Sí, perfectamente les podemos mandar el producto y no tenemos que estar allá. O sea, De podemos seguir acuerdo. estando acá en Colombia y seguir ejerciendo De nuestro trabajo. acuerdo, sin para problema. mí la cosa es como animación en Colombia, desde Colombia y pues para el mundo, aunque siento Sí. que esa es un poco la ecuación que mejor funciona ahorita. Sí, exacto. Y alejándonos un poco como de la academia como formal, yo he conocido muchos animadores que son autodidactas. O sea, otra cosa que ustedes tienen en común es que los dos tienen sus propias empresas. ¿Ustedes, los animadores que han contratado usualmente son de academia o son autodidactas o es una mezcla de los dos? ¿O cómo ven la gente que con sus propios recursos y apunta a YouTube aprende a animar? A mí personalmente lo único que me importa es que lo hagan muy bien, o sea, que sepan animar. Yo nunca he mirado como así que tenga diploma en... No. Sí, Y es se hace que las dos secundario. cosas son muy válidas y conozco gente muy tesa y gente muy mala de las dos. Sí, de acuerdo, o sea, como lo que cuenta en animación es como el talento artístico, digamos, que hay, no importa si aprendió en YouTube o si Mm. Sí. aprendió en una universidad. Sí, es que una cosa No. que yo les digo a mis alumnos muchas veces es que escogimos un área, las artes, en donde un cartón no sirve de nada sino tu acuerdo. portafolio. De acuerdo. Con quién has trabajado, qué has hecho, Ujú. muéstrame tu portafolio y te llamo, no me importa si saliste de tal De universidad. acuerdo. Porque en música hay mucho músico que en su vida ha ido a una, o no sabe leer partitura o no ha ido a ninguna clase y todo es completamente autodidacta y son músicos increíbles. Exacto. Sí. ¿Cómo les llega a ustedes aceptan muchos practicantes? Por ejemplo, ¿cómo les llega un practicante de animación a sus estudios? Pues nosotros hace como 2 años tuvimos la fortuna de recibir como unos recursos para hacer el desarrollo de un largometraje 3D. Y en ese momento activamos como la búsqueda de practicantes y llegaron un par del SENA. Mm, bueno, el proceso de entrevistas hubo de todo. O sea, hubo como gente súper buena, gente malísima. Pero sí, o sea, a mí lo que me sorprendió, yo la verdad, pues soy más de animación tradicional, entonces digamos que la parte de 3D era como nuevo para mí, pero me sorprendió como la cantidad de gente que está como entrando a animación. Eso fue como, como gratamente sorprendido y fue como la forma como los encontramos fue como publicando en redes sociales, creo que fue, o sea, fue como estábamos buscando animadores 3D y empezamos a recibir hojas de vida y así fue que contratamos como en ese momento como 2 o 3 practicantes o animadores junior, digamos, como... sí, ese fue el camino. Yo ahorita tenemos ahorita dos. Y digamos que unos nos han escrito por correo, como que me escriben al correo y pues uno mira quién es. Me pasó una historia muy chistosa y es que uno, que es uno de los que tenemos ahorita del externado, no tenía nada de portafolio de animación.
sea, no, ni la carrera veía nada de eso. Y yo pues al principio le dije, no, pues obvio no, ¿cómo te va a recibir? Y fue tan insistente que amaba la animación, que le encantaba Lucy, que quería trabajar con nosotros, que yo dije, bueno, pues te voy a dar una oportunidad. Y lo fuimos como entrenando en compo y súper bien. Buenísimo. Sí, Qué súper bien. bien, estamos felices con él. Y Pero otra, que sabía hacer antes. O sea, tenía mucho ímpetu. el ímpetu. Llegó con No, ahínco. no, pues Pero sí. ¿y en el externado qué vio? Estudiaba algo de comunicación visual. Ok. Ah, bueno. Y había Como- hecho como cositas de animación, pero pues De muy autodidacta. alejado. Claro, era como autodidacta, como que se notaba que le encantaba, pero no tenía las herramientas. Y súper apasionado. Y pues ahí uno Chévere, dice como, bien. bueno, esta persona realmente ama el estudio, realmente ama la animación y ahí hay algo detrás de lo que pueda tener en su portafolio. Entonces yo dije, bueno, pues dale. Pero chévere que le den Lo vemos. esa oportunidad porque todas esas personas que se quedan aquí Sí. en Colombia estudiando su camino para la animación va a ser muy autodidacta, como te pasó a ti, de investigar, de irte, de preguntar, de pegarte Exactamente. del que sabe, del Sí. que... No, y hay algo muy lindo en ese tipo de actitud, o sea, yo eso lo aprecio mucho porque incluso es más teso que alguien que haya estudiado todo y que segure lo máximo y que llegue con una mega hoja de vida y vas a trabajar con él y como que no. Sí. Este chino incluso me dijo como no me pagues nada, no me interesa, solo quiero Quiero aprender. aprender. Y yo Claro. como que belleza, de una. Y pues ahí está súper bien. Y por otro lado, alumno, yo soy profe ahorita de animación en los Andes y hay muchos que terminan mi clase y entran de practicante. Igual es que, y a nosotros nos ha pasado mucho en Imán, que, por ejemplo, yo nunca me fui a hacer una maestría por fuera, yo terminé mi carrera y abrimos el estudio, y por ejemplo, la composición de música para cine o música para medios realmente siento que la he aprendido lidiando con un Ujú. director, Ujú. lidiando con el productor, y viendo de qué forma hacer la música para que el director le guste, Eso es una escuela. Sí, total. Intensiva y dura. viviéndola, Sí. guerreándola y Con la cayéndose. vida real, pero es una escuela, claro. Es, Es que es una Yo, maestría. yo creo que en general con las artes sí pasa mucho eso que, o sea, lo importante de la academia, como las instituciones que uno va, son las herramientas que uno obtiene. Como que efectivamente, como decía Nicolás, el cartón no va a hacer nada por uno. Pero entonces son todas estas herramientas que si uno no las aprovecha, pues es como si no hubiera hecho absolutamente nada, porque no es como en otras carreras u otros campos en donde uno, no sé, para avanzar en su línea profesional necesita tener sus estudios nuevos y su maestría y su doctorado y todo esto. Tal vez en estas artes uno aprende más haciendo, de No, alguna pero forma. con toda. Yo, digamos, si yo me hubiera como ceñido a lo que yo tenía de herramientas cuando me gradué de pregrado, yo no sabía cómo cobrar, yo no sabía cómo hacer una hoja de vida, yo no sabía cómo encontrar ni siquiera una maestría, o sea, cosas Ujú. incluso muy básicas que yo siento que hoy en día no es necesario hacer una carrera de 5 años para llegar ahí, pues no sé. Pues a mí lo que me parece es que lo que da como la parte académica es, bueno, luego desde mi experiencia en Inglaterra era, le da como uno como la parte como intelectual o la parte como creativa real de lo que realmente importa, que es como la generación de ideas, lo de contar historias, lo de crear personajes, porque lo que es como la parte técnica, o sea, o aprender un software o lo que sea, eso es totalmente secundario como a como a la creatividad, a la parte como, sí, toda la parte creativa que es como al final lo que hace la diferencia real en el mundo, De ¿no? acuerdo. Como que, Sí, a mí me pasa eso de profesora a veces que yo pienso, pero sí, hoy en día hay tutoriales de todo, hay cursos de todos los programas, hay videos de cualquier cosa, pues yo que estoy enseñando acá y justo es eso. Como que les voy a enseñar a estas personas a pensar y a generar una idea muy chévere, que eso sí no te lo puedo enseñar. Pues, exacto. Sí. Y digamos haciendo como, como forjándose uno en la parte como comercial, pues ahí es muy frustrante porque digamos que la posibilidad como de ser creativo es muy limitado. ¿Ya llegamos a ese tema? ¿Publicidad? Inevitablemente siempre todos los caminos conducen a... Pero, o sea, sí, o sea, digamos que la educación, sí, como la formación en Colombia a veces es demasiado técnica, como muy, pues particularmente en diseño gráfico cuando yo estaba acá,
Y no sé cómo esté el tema en la Tadeo en este momento. El SENA evidentemente sí es muy técnico. Em, Acá, cuando yo estaba estudiando acá, era muy centrado sobre las herramientas que uno tenía a la mano. En el Reino Unido mis clases eran totalmente diferentes, eran más como de la parte creativa y nunca me daban como clases de nada técnico. Si uno quería aprender una herramienta, uno tenía que ir y como pedirla. Investigar. No, pues ellos tenían la capacidad de enseñarle lo que uno quisiera. Pero entonces le tocaba a uno como, oigan, por favor me podrían enseñar como After Effects, por ejemplo. Sí. Entonces ahí como que le organizaban a uno la clase, no sé qué, pero era chéverísimo porque realmente pues el enfoque era pues totalmente diferente. Muy chévere. Mira que a mí me pasó todo lo contrario también ahí. Yo estudié artes visuales en la Javeriana y maestría de artes visuales en la Nacional y nada técnico. O sea, Ok. pues la mayoría, como que yo siento que yo salí como con conocimientos de qué era el arte y filosofía y estética y todo, pero lo que yo quería que era aprender animación. Y es chistoso, justo se me hace curioso porque a mí se me hace que la animación clásica es justamente la mitad entre esas dos cosas. Es muy técnica, pero muy creativa al tiempo. Mm. En cambio, en Vancouver me pasó que me pareció supremamente técnica la carrera. Okay. O sea, aprendí lo que yo siempre he buscado aprender, que para mí era Lo que necesitabas. un código desconocido de cómo animar, pero pues no, ya como que el bagaje de arte ya lo traía, entonces me hacía como, sí, como que se me hace chévere que justamente, pues yo digamos tengo el gran sueño a futuro de montar una escuela de animación, se me hace justo chévere eso, que sea como la integración de las dos cosas. Mm. Sí, eso es clave, exacto, como... Sí, o sea, sin la habilidad técnica uno no puede transmitir las ideas y la parte creativa que uno... Ejecutar. Exacto, uno no puede ejecutar la Sí. parte creativa que uno genera, pero entonces sí, es clave tener ambas cosas. Quisiera pasar como a un siguiente tema que es como un poquito más en sus experiencias personales. ¿Cómo han lidiado? O sea, inevitablemente trabajando en un arte hay frustraciones y hay momentos muy duros. ¿Cómo lidian ustedes? Si han tenido, si no han tenido. Como con, no sé, bloqueo creativo o con momentos en que uno dice como, no, aquí no voy a poder hacer esto, me va a tocar hacer otra cosa, me va a dedicar a vender empanadas en algún lado, cambiar completamente de carrera. Hay varios momentos así y yo siento que la gente que en este momento está como empezando y que está diciendo como, chévere animación, como que no se espera que vaya a ser tan difícil de pronto y no quiero como transmitir miedo ni nada, sino más como fuerza y valentía porque sí hay, Sí. pues personalmente a mí Mm. yo he tenido varios, incluso ya con la empresa, ya con equipo, ya con todo, hay momentos realmente de crisis porque es que la animación es muy compleja y en Sí. la animación a ti te piden un cambio que para el cliente, generalmente los clientes no saben animar, obviamente, y eso pues Sí. es normal y a la vez es terrible porque te piden un cambio y es como, oye, pero esta escena, ¿por qué no lo mostramos desde otro ángulo? Y para uno es como, Toca volverlo a hacer. Toca volver a empezar. Dios, y para mañana, entonces es como, y pues es estresante, es fuerte. Sí. Y manejar ese nivel de estrés pues es fuerte y hay muchas veces en que uno quiere, a mí me ha pasado, acá nunca se lo he dicho a nadie así oficialmente, pero a mí me ha pasado en que hay veces que quiero botar todo al carajo y dedicarme a otra cosa mucho más A fácil. todos. mucho más- A todos Sí, nos ha pasado. Pero pues yo siento que justo la fortaleza y justo como que la clave del éxito, entre comillas, es como ser muy fuerte y constante y pues frentear esas cosas y cada vez que a uno le pasa eso decir, bueno, ¿qué aprendí acá? O sea, algo me tiene que quedar de esta experiencia horrible que tuve. Y Igual, uno se llena de herramientas para resolver el problema. exactamente. Y ya sabes, digamos, yo ahí aprendí como siempre tengo que dejar un presupuesto de imprevistos. Siempre, sea lo que sea. Muy bien, Sí, Tarek. eso es clave. Muy bien. Tarek también es el que aquí Sí. dice siempre hay que dejar un presupuesto imprevisto. Así después hagamos una fiesta con lo que sea. O sea, así. No, yo la verdad lo que hago ahí si sobra es como después uno lo invierte en otros proyectos Sí. o en desarrollo de una serie o alguna vaina. Uy, pero es que es clave. Demasiado. Y a mí, yo aprendí a golpes porque yo no era productora. Yo nunca quise ser productora y a mí como por default me tocó aprender a producir. Yo no sabía nada. Sí. Ese tema que tocas me parece súper interesante porque creo que es algo que nos pasó a todos. Mm. Sobre todo los que salimos de estudiar artes.
que a uno en la universidad no le enseñan absolutamente No, de cuánto vale su no. trabajo. Sí, eso Ni es... idea Y cómo uno hacer la sale hoja de a vida. abrir un estudio, a abrir algo de uno Mm, y empieza uno a buscar trabajo y cuánto cuesta mi trabajo. Porque Mm. no es, pues, por ejemplo, en el sonido, en la música, nuestro producto no es tangible. Entonces, Claro. así como me pueden pagar 10 pesos, hay otra persona que puede pedir Claro. 1 peso, ¿sí? Y al Sí. cliente no le va a importar. Sí. Entonces, ese proceso de saber cómo cobrar y cuánto vale su trabajo realmente, cómo llegaron a eso, cómo fue cobrar por un primer proyecto o los primeros, por ejemplo, nosotros al principio, eso que dicen de regalar su trabajo, no lo vimos como regalar nuestro trabajo, es sino regalar. invertir en un Claro. portafolio Tal cual. para poder salir a tocar Sí, hay puertas. que abrir Literal. puertas. Entonces, cuando arrancamos Iman, lo que hicimos fue aceptar proyectos por un bajo presupuesto para poder generar portafolio, porque obviamente, y reitero lo que dije antes, a nosotros no nos ven pues no, en una agencia de publicidad o en un canal de televisión no nos van a dar el trabajo por un cartón, Claro. sino por tu portafolio. Exacto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso que ustedes vivieron, Simón Mm. y Silvia, de cómo aprender a cobrar por su trabajo? Pues en mi caso, por ejemplo, cuando empezamos Plot, éramos Alberto y yo en la sala de la casa de Alberto y digamos que ahí afortunadamente salimos de esta compañía donde estábamos trabajando los dos y los dos como que ahí ya habíamos visto cómo era el tema de cobrar. Eso fue chévere porque estábamos trabajando con cero costos en la sala de la casa de Alberto. Y digamos que ahí todo era súper manejable y digamos que habíamos visto cómo era el tema de cobrar. Para mí lo que fue problemático en los años siguientes fue como los problemas de crecimiento de una compañía. Sí. Y es como que de repente pasamos de ser 2 personas en una sala con prácticamente cero costos o costos no visibles porque pues obviamente hay que tener un espacio, hay que pagar por esas cosas, hay que pagar por internet, hay un montón de cosas que no son gratis y hay que meter eso Mm. en los costos de, Sí. de cuando uno le cobra a un cliente. Muy Y- distinto cobrar como empresa, cobrar como freelancer. Sí, total. Sí, exacto. Eso es lo primero a tener en cuenta. Y digamos que ese crecimiento fue duro porque digamos que los primeros años fueron como súper orgánicos, súper creativos, pero llegó como tipo año 3 4 de la compañía, como que de repente alguno de los dos tenía que asumir ese rol como más administrativo Sí, o más de gerente. producción, porque digamos que ya teníamos, no sé, 5 personas a cargo, había que cubrir las nóminas, Pagar impuestos. sí, todas esas cosas que son una jartera. Sí. Y digamos que yo creo que uno de los como recomendaciones para cualquier persona que empiece una compañía es cómo madurar esa parte para que la compañía no dependa 100% sobre los hombros de un individuo o dos individuos. Sí. Porque el día que esa persona o esas 2 personas o ese grupo como, no sé, se cansa o falla o se muere o se enferma o lo que sea, la compañía pues Se va al se carajo. va al carajo, exacto. Sí, para mí, yo una vez fui a un taller de emprendimiento, hace relativamente poco, apenas estaba como porque mi empresa es muy nueva. O sea, el estudio lleva 5 años, pero yo monté la empresa hace un año porque me tocó. Mm. Y fui a un taller de emprendimiento y justo dijeron que la clave era delegar. Sí, total. Uno peca por no delegar. Y entonces uno es como, no, pero yo puedo hacer todo. Entonces uno se vuelve director, productor, diseñador, animador, administrador, gerente, contador. Sí, Y total. pues obviamente no, ni lo haces bien y pues te mueres. Se Del tuesta uno. cansancio, ahí sí te enfermas y te mueres. Entonces sí, eso es un poco, yo siento que una de las claves como empezar a delegar, pero digamos que esto ya es como nivel avanzado, ¿no? Como de cuando ya uno monta la empresa. Yo hice como también, me parece chévere como el complemento que hay de procesos distintos, porque yo hice el proceso contrario. Yo empecé sola, de freelancer, después contraté a un animador, después a 2 animadores, después a 3 animadores, después a un diseñador y poco a poco fue creciendo. Y fue hace un año cuando ya éramos 30 que yo
pues decía, bueno, pues creo que ya no puedo recibir el pago de tanta gente al año porque pues Tú y así declaras, fue ¿no? varios años. Te comen los impuestos. Me comen los impuestos y obviamente cuando yo pagaba no era como, voy a guardar no sé qué por ciento porque el gobierno me los... No, pues yo seguía Sí. normal y después mi declaración de renta era como, Entonces yo dije, bueno, me va a tocar montar una empresa, pero pues todo un poquito a las patadas, muy bien, pero igual es duro. Y uno no sabe... A uno le toca así, aprender a las patadas. Aprender a las patadas. Eso pasa un poco, yo siento, acá en Colombia, o pues está pasando en este momento, pero yo siento que es algo que puede ir mejorando. Y que yo siento que los que estamos acá todos tenemos como un papel clave en eso, como de enseñar y como de... Y Sí, bueno, de formar clientes, sí, formar los clientes. Es también clave. escoger los clientes. Bueno, pero lo que preguntaste, Nico, de cómo cobrar, digamos, para alguien que está freelance ahorita, hay muchas variables, obviamente, y obviamente las variables es experiencia que uno tenga, tiempo que uno se demore, como cantidad de cosas que uno sepa, ya sea en academia o no en academia, y ya, y pues el cliente. Obviamente es distinto que lleguen unos chinos de un colectivo que se ganaron una convocatoria y que probablemente tienen poquitico presupuesto a querer hacer su teaser o su piloto, a que llegue, yo qué sé, Coca-Cola y quiera hacer una propaganda. Pues obviamente es distinto. Sí. Y lo que tú decías es clave. Yo empecé, los primeros trabajos que hicimos nosotros fueron TEDx, que TED paga por ahí la 10ª parte de lo que vale. Y yo dije, pues le voy a meter toda la ficha a hacer una cosa increíble, así me mate, para lo que tú decías justamente, portafolio, porque uno tiene en la cabeza esa vaina como un poquito mezquina de no, pero uno no debe trabajar gratis. A veces sí. Después, cuando ya tienes toda la experiencia del Exacto, mundo. ahí sí cobre lo que quiera, cuando tenga como de dónde cobrar, pero al principio hay que hacer un portafolio divino y punto. Total, uno después ya llega a un punto en el que uno puede decir Exacto. que no Exacto. a ciertos proyectos, a ciertos clientes, a ciertas cosas que uno dice, no, Exacto. esto no me le mido. Es que Pero- eso es muy clave, como esa creación Sí. de portafolio y esa Sí. creación como de obra de uno es demasiado importante. Y hacerlo con amor y hacerlo con toda, porque entonces uno ya entra otra vez en la cosa mezquina de no, pero como me está pagando menos, entonces voy a hacer esta cosa horrible acá, que me pasó al principio con uno de los animadores de los primeros TEDs, que el man como le estaba pagando poquito, entregó una animación terrible, siendo el man un teso, y fue como, no, oye, pero pues, Pues si Pues te estoy mejor llamando es por algo. sí, mejor no se le meta y ya está. En nuestro campo también pasa mucho, o sea, en sonido y música también pasa mucho que, o sea, todavía hay algunas cosas que son un poquito ambiguas en cuanto a cuánto cuestan. O sea, incluso hoy, después de 7 años de estar dándole, hay Es cosas muy que no. ambiguo. Pero no sé si ustedes ya tienen algunas, como algunas mecánicas de cobro, digamos, nosotros ya sabemos cuánto cobrar por ciertos tipos de mezcla, o si hay que hacer música por tantos músicos empieza a cambiar el costo. Si ustedes tienen como un sistema equivalente a, no sé, si tenemos que... El tipo de animación obviamente cambia el costo, Claro. pero si vienen más personajes también, o sea, como si ustedes tienen ese tipo de consejos. Más de- como por minuto de animación, por segundo de animación, Sí. o por hora invertida como animador. Yo cobro por minuto de animación, pues digamos el estudio, y usualmente lo que hacemos con clientes, porque antes nos contactan clientes que tienen presupuesto normal y es como, mira, toma, o hay unos que digamos ahorita hay un equipo de Estados Unidos que está haciendo un crowdfunding para una serie, entonces no tenían tanto, y lo que hacemos con ellos, lo que yo hago son 3 niveles, como cobrar 3 niveles de minuto. El minuto así Mega Pro, entonces le mandamos un referente Mega Pro, vale tanto. El minuto medio, que son como animaciones súper cuadro a cuadro, pero también varias escenas como súper ahorrativas, como más movimientos de cámara, como más gráfico. Tanto, y ya pues tenemos una tarifa súper bajita que son como que tiene, para mí es como la medida de cuadro a cuadro que tenga, de animación cuadro a cuadro que tenga. Sí, pues yo recomendaría como partir los proyectos en las fases. O sea, digamos, lo digo porque una vez conocí unos americanos que vinieron como a un mercado aquí en Colombia y ellos me dijeron como de frente, como súper al punto, como ¿cuánto vale un segundo de animación en 2D? Y yo como, un momento, como nunca, como que... O sea, no le pude dar como una cifra así de una.
Y Pero- perdiste la oportunidad. Sí, pero pues no lo perdí, pero digamos que sí fue como... Eran los de HBO. Pero ¿no? es súper... Ellos lo son manejan mega así, millonarios. como que un Sí. minuto de Muy animación claro, o un sí, segundo de le tienen animación No, y tarifario toca, de cuánto en 2D toca cuesta. decirles vale tanto. de una. Sí, Sí, tanto, toca tanto. tener como la cifra en la cabeza y toca tener qué tanto necesitan, como si desde la idea, Ujú. si con diseño, sin diseño, Exacto. siempre hay muchas variables. A eso es lo que iba como Sí. partirlos en las partes. Entonces, digamos, si es como, si hay que hacer el desarrollo o hay que hacer como la preproducción, por ejemplo. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Si ellos llegan con unos personajes ya desarrollados, con Hmm. el universo ya creado, con los fondos o digamos el manual, la Biblia de arte ya hecho, pues es muy diferente porque ahí sí uno ya puede empezar como a hablar como así, un segundo de animación vale tanto en 2D, Claro. tanto en 3D, tanto en stop motion. Pero eso depende mucho de cada estudio, como el precio de cada estudio, o de pronto, porque por ejemplo, en diseño o por ejemplo en locución hay asociaciones acá en Colombia Mm. que se encargan como de regular un poco el presupuesto precio. para tener un presupuesto mínimo sugerido por tal Mm. o cual proyecto. ¿En animación ocurre algo así? ¿O el precio cambia del cielo a la tierra Cambia del dependiendo cielo a de la cada tierra. estudio? Yo he sabido de estudios acá que cobran la 10ª parte de lo que nosotros cobramos. Y es muy loco porque, digamos, a mí me ha pasado que tengo una noción justo cotizando cosas. Como que por cosas de la vida una vez nos metimos a una convocatoria que tocaba hacer como una alianza con un estudio en Canadá. Y ahí yo supe cuánto costaba lo mismo que yo estaba haciendo allá. Y las cifras son muy... Abismal. Sí, Sí, es una total. locura. Nosotros pensábamos que estábamos cobrando bien, pero no. Y también es un peligro cobrar muy mal. Si Sí, yo, total. digamos, voy a buscar, no sé, más gente outsourcing que me ayude en algún proyecto y le cobro a alguien o a un estudio, oye, ¿cuándo me cobras por segundo? Y me dice, no, pues 500 pesos para tratar de cobrar poquito, pues uno dice, uy, juepucha, qué calidad de trabajo me va a entregar esta persona. O sea, porque también está un poco la mentalidad colombiana que cobrar poquitico es lo mejor. Por ejemplo, No. en ese caso, cuando te diste cuenta lo que costaba lo que tú estabas haciendo afuera, ¿cuánto era, por ejemplo? O sea, ¿cómo Uy, era la era una diferencia? locura porque yo costeo con storyboard, incluso a veces cosas como creativas de dirección, animatic, diseño, layout, animación, compo, o sea, todo el paquete cobro tanto. Y esa gente solo por animación, o sea, con storyboard, con layout, con diseños ya hechos, solo animación, $10,000 el minuto. Sí, es que así Es es. mucho. Que hay- Eso ya para mí es como, wow. Es que eso es lo que hay que hacer, partirlo cada proyecto tiene diferentes etapas, ¿no? Está desarrollo, está preproducción, está producción y está postproducción, generalmente, ¿no? Sí. Cada uno tiene como, pues, unos costos, pues, muy diferentes. Sí. Entonces, digamos Y que... tiempos. O Sí. sea, un man que haga el storyboard se demora, digamos, una semana haciendo un storyboard para algo de 3 minutos. Y ese mismo animador se demora 3 meses haciendo esa misma animación de 3 minutos. Entonces también hay que ver Sí. cuánto se demora cada persona, cuánta gente necesita uno. Para mí la mejor forma es hacer el presupuesto completo de todo el equipo. Entonces uno dice, listo, ¿cuánta gente más o menos? Y algo que me ha servido mucho a mí, seguramente a ti te pasa lo mismo, es que yo por lo que he estudiado y por cómo empecé, he hecho todos los pasos del proceso. Ujú. Entonces, o si uno no los ha hecho, pues consígase a alguien que sí sepa hacer los pasos y pregúntele cuánto se demora usted haciendo tanto. Y otra cosa clave son los referentes. Siempre tener y pedir referentes. Que el cliente a uno le diga como, oye, ¿cuánto cobras por una animación? Y uno le dice, bueno, así o así. Sí. Es muy Exacto. distinto cada cosa. Sí, total. Y bueno, y todo eso va como atado a formar a los clientes, como Uy. de esas etapas, y para no entrar a sobrecostos como extraordinarios, como no sé, de repente, ay, no, ya no quiero que al final, no quiero que el personaje sea un hombre, sino una mujer, o cambiemos la cámara de lugar. Esa es la mejor. O sea, es que y hay que formalizar toda esa parte como desarrollo, aprobación, ¿no? Preproducción, como storyboard, animatic, aprobación. Sí. Layout, aprobación, ¿no? Porque si uno no hace, si uno no es riguroso como con el proceso, Sí.
suceden esos inconvenientes con clientes y nos ha pasado 1000 veces Sí. que Y uno aprende a empezar a tener eso por escrito siempre Súper antes claro. de empezar Un el template, proyecto. sí, casi que un template donde tú le explicas al cliente cómo funciona el proceso. Ujú. Y yo siempre les digo, si usted aprueba Animatic, aprueba diseño, aprueba animación RAW y me hace el cambio cuando ya está en cleanup, necesita, y yo Nuevo les digo de presupuesto. frente, como necesitamos más plata. Eso es algo que nosotros siempre hacemos, aclaramos muy bien. Sí. Primero hacemos nuestros cronogramas, pues nuestros cronogramas en sonido. Son cronogramas que no son tiempos totales, no es como nos demoramos tanto tiempo, sino nos demoramos tanto tiempo a partir de aprobaciones. Claro. Porque muchas mira, veces eso como está que bueno. el cliente nos dice como, listo, entonces en 2 semanas, y mandamos algo y se demoran semana y media en aprobar, Claro. Claro. y entonces uno para hacer ajustes tiene 2 días. Sí. Entonces siempre Eso nosotros está lo que bueno. hacemos es decimos, listo, desde aprobación son 4 días, desde tal cosa, tantos días. Y entonces ahí sí ya depende del cliente, como que el cliente se empieza a dar cuenta como, bueno, si me demoro 1 año en aprobar. Ellos se van a demorar, sí. Y yo siento que es muy bueno en ese sentido porque yo he trabajado como con mucha gente de acá, clientes de acá, y siento que a veces como la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de gente es como muy reacia a ser honesta. Y a mí se me hace que ese es el truco, como que hay gente que no es capaz de decir que se va a poner a seguir derecho 3 días para poder hacer ese ajuste. Yo siento que hay que decirlo. Sí, sí. Y yo, usualmente nosotros somos súper honestos con el cliente y les decimos, hey, si hay que hacer este cambio necesitamos tanto presupuesto más y necesitamos 1 semana más. Si lo quieres hacer, chévere, si no, pues te entregamos lo que te dijimos que te íbamos a entregar. Sí, total. Siempre, ese trato con los clientes es delicado porque uno va enseñándole al cliente y uno va aprendiendo también Sí, cómo manejar los distintos clientes que hay, porque es que hablábamos antes de empezar el podcast un poco sobre la diferencia con el mundo publicitario, pero pues podemos tocar ese tema en este momento. llegamos otra vez. Y es que los tiempos en publicidad son muy distintos a los tiempos en cine y televisión. En la vida real. O sea, los tiempos en la vida Sí, real. es difícil. Como que Mientras menos saben de animación, menos difícil es. Yo, la verdad, no, pues, antes de empezar como toda mi carrera de animación y estudiar animación y eso, yo trabajé en publicidad varias veces. Hice storyboards, hice como cositas por ahí. Y siento, pues probablemente fue mi experiencia propia, pero siempre me fue pésimo. O sea, siempre yo sentía que me aplastaban las ideas más creativas. Siempre yo sentía que era como un juego de pagarme menos para hacerme trabajar más, que terminaba trabajando 10 veces más de lo que inicialmente había acordado por ajustes. Bueno, entonces de ahí y también por un tema mío ético de que siempre he tenido como de filosofía del arte y esas cosas, como que siento que la publicidad aplasta el espíritu un poco. Sí. Y lo sentí yo de primera mano trabajando en eso y dije, bueno, si yo estudio artes, ¿por qué pues voy a terminar pues aplastándome así? Y como que me impuse la regla desde el principio de Lucy, no va a hacer publicidad. Bueno, pues muy afortunada Lucy de poder vivir sin de no tener que... publicidad. De no publicidad, de Sí. publicidad cero. Sí, siempre he tenido como esa cosa y así empecé a trabajar en TED. Yo dije, me ofrecían como trabajos de publicidad súper bien pagos, pero yo decía, no, es que esto no es. Y me di cuenta por unos amigos de mi universidad que tenían una productora en una época que empezaron a aplazarlo, como no, pero este trabajo para sobrevivir y más adelante ya hacemos lo nuestro. Pasan los años y la cosa es que si uno empieza a hacer portafolio de eso, probablemente eso atraiga más de eso. Exacto. Sí, eso fue lo que nos pasó a nosotros con toda, digamos, Plot lleva casi 10 años y hubo como una fase como por la mitad que de repente teníamos una nómina, teníamos un montón de gente y la única forma que podíamos mantener eso era haciendo trabajos comerciales. Entonces, y digamos que, y pues yo no me arrepiento porque digamos que uno aprendimos un montón en esa época sobre, pues, o sea, técnicamente, de velocidad. Sí. Pues fue un fogueo súper, súper bueno. Pero algo que nos dimos cuenta es, y lo que pasó particularmente en los últimos como 2 años, es que en esos últimos 2 años nos dedicamos más a conseguir clientes afuera y a generar proyectos nuestros y buscar financiación para hacer esos proyectos. Y de repente las cosas se empezaron a dar. Y eso fue súper chévere porque de repente pasamos como de
como esa época comercial de Plot como en la mitad de su vida, como ahora que es más como enfocado como en generar proyectos, generar contenido, Generar buscar la contenido. financiación, ensamblar el equipo o subcontratar, por ejemplo, a otro estudio para hacer lo que uno no puede hacer interno. Y, y ahí hubo como un cambio fundamental que de repente, que eso está atado como a que pues nosotros estábamos dedicando más tiempo a eso, entonces las cosas se dan porque uno está Sí. gestionando Lo esas empieza cosas. como a traer, ¿no? Yo siento Exacto. que hay algo como místico, suena re estúpido, pero yo siento que hay algo místico ahí de hacer como, no sé, de que el arte te va como premiando tan... Pues es que yo siento que todos tenemos una audiencia y hay que darle algo lindo a esa audiencia, como, pucha, hay que decir algo Ujú. del mundo y pues la publicidad claramente es, pues como decir lo que el producto quiere decir para que se venda y ya está. Sí. Entonces Sí, sí exacto. siento que hay algo lindo en como reconocer el otro lado y que se atraiga más de eso. Sí, o sea, yo la verdad que súper curado de trabajar en publicidad Qué bien. desde hace como 3 años y creo Bienvenido. que espero que eso pueda seguir de aquí en adelante. Pero pues, o sea, igual la publicidad es probablemente lo que más va a emplear animadores en Colombia. Entonces, digamos Sí. que ¿Tú eso es súper dices? importante. No, yo no. Pues en este momento sí. Ya viene Pero- la pelea. Pues yo creo que en este Bueno, momento pero, sí, pero... la publicidad también, siento yo, para nosotros ha sido una gran escuela. Claro. Una escuela para responder trabajo, Claro, de solucionar problemas. pero Lidiar con los clientes difíciles. chicharrones más grandes Sí. del mundo, Claro. en un tiempo muy pequeño, también Claro. lidiar con un cliente, lidiar con... Sí. Porque uno, y a ustedes les debe pasar lo mismo, y es lidiar con esa persona y entender el concepto de una persona que no tiene ni idea de música, por ejemplo, Sí. y poder expresar sus ideas en sonido o en música, eso para nosotros para nosotros publicidad ha sido una escuela Claro. muy grande Mm. porque de pronto el director de un cortometraje, de una película, de pronto tiene más experiencia de a qué quiero que suene Claro. a un publicista que me diga a qué quiero que suene y que le diga a uno quiero que suene ácido. Ahí tú quedas Claro, y completamente además perdido. Claro. ahí hay como 5 personas opinando. Está el cliente, está el creativo, está... El copy, el otro está el creativo. ejecutivo de Burocrático, cuenta, ¿no? está... Sí, exacto, es supremamente burocrático y digamos que todo se pierde como sí, en esa burocracia. Pero un poco lo que hablábamos como antes de empezar la conversación es como, pues a mí me parece que un modelo de negocio que no es viable es depender de recursos del Estado y eso no, digamos que eso no es sostenible. O sea, depender de ganarse IDARTES o Sí. FDC o no sé. Es chévere. Es buenísimo, obviamente, y siempre hay que presentar proyectos, esas cosas, pero Es no divino. es, Es divino. no muy es, chévere. no es sostenible en el tiempo depender de eso. Y depender del Estado, pues siempre es un gran error y Para no lo mí, recomendaría para yo nadie. saben que he descubierto que es un gran error depender de lo que sea. Sí, O sea, yo siento, y ha sido como muy nuestro camino en esto, buscar la independencia. Mm. O sea, como sea y de a poquitos y probablemente depender de otras cosas en el camino, como buscar la manera en que uno diga como, tengo esto y lo voy a hacer. Digamos, yo tengo un corto y he participado en un par de veces en una convocatoria y no he ganado y eso no me va a decir como, no, pues no lo voy a hacer, ¿no? Pues Sí, al exacto. revés, lo voy a hacer con toda y ahí voy mirando en el camino cómo voy buscando la independencia de mi corto. Sí. por ejemplo, ¿cómo fue, cómo financiaste Madhouse, por ejemplo? Madhouse. Pues los chicos de Latina se enamoraron de la idea y fue como pues te apoyamos con toda y entre todos hemos ido consiguiendo financiación. Entonces, por ejemplo, conseguimos un inversionista para el piloto. Pero pues obviamente también hay una parte que es yo hablar con el equipo y convencer a todos de que cobren menos de lo que realmente cobran. Claro. Sí. Ir a convencer, ir a hablar con Alejandro Riaño, con Alejandra Borrero y decirles como, oye, por favor, mira, si me entiendes, como yo siento que la gente, lo que estábamos hablando ahorita, si yo veo que hay un proyecto hermoso y Sí, no como tiene pasión, plata y yo tengo alguna herramienta para como aportarle, yo lo haría. Sí. Y es como ese amor al arte que uno dice como fue pucha, no tienen un peso, pero Y mira que en el arte uno recibe una respuesta muy bonita
por parte de los actores, por parte de los Es músicos, súper lindo, en donde claro. si uno les llega con un proyecto chévere, con un guión, con un buen guión, con Claro. algo chévere, es muy fácil que el actor, así sea muy famoso, te diga, oiga, Claro. voy de una, Así ¿a fue, qué horas sí, tengo sí, que estar sí. allá? Sí, y es algo como que tiene un payback muy bonito. Es muy lindo y pues así ha sido un poco el... Y ya llega un punto en que viene un ejecutivo con plata y ve toda la gente que se ha metido y ve lo bonito que es y todo el amor que se le ha puesto y dice como, bueno, pues voy a poner plata. Pues Sí. ojalá pase pronto. Es que esa es la cosa, sí, como... El que esté escuchando, Sí, oye, si estás Tenemos unos escuchando. proyectos. No, pero sí, es como montar el proyecto como, sí, con pasión y que sea un buen proyecto, que Sí. sea chévere y meterle el tiempo y las ganas y inevitablemente, eventualmente, algo pasa. Y ser muy, ¿sabes qué me ha pasado a mí? Sobre todo que he sido pues profesora mucho tiempo ya y que también lo viví yo misma cuando empecé ser muy autocrítico. Porque yo siento que a veces uno como que se conforma con cosas y digamos, a mí me llegó un punto en Madhouse que yo dije como, yo diseñé los personajes iniciales, como la primera versión del diseño, y a mí me encanta diseñar y me encanta ilustrar, pero yo sé que yo no soy tan buena en eso. Entonces es como ser honesto uno con uno mismo y decir como, pucha, yo siento que hay un diseñador que va a coger esta idea y va a hacer algo increíble, entonces apenas hubo inversión, lo solté. Y dije delegar, como, delegar. delegar nuevamente. Hay alguien mejor que tú en ciertas cosas y uno tiene que En ser casi muy todo, sí. autocrítico, decir como, yo soy buena dirigiendo y soy buena dirigiendo un equipo, pero no soy tan buena diseñadora. Hay ciertas escenas que soy re mal animando y como tener esa honestidad de saber uno qué puede hacer bien y hasta cierto punto soltarle a otra persona que lo va a hacer 1000 veces mejor y que eso va a subirle el nivel al proyecto entero, que es lo que importa. Sí, exacto. Sí, pues apoyarse con gente que es mejor que uno. Siempre Sí. la clave del éxito es estar con gente que es mejor que uno. Ahorita mencionaban que no hay que depender de nada, o sea, no hay que depender únicamente de las convocatorias o depender únicamente de un tipo de clientes. Exacto. Me gustaría ahondar un poquito como de hecho en esas convocatorias, porque yo como conocí a Simón fue en Colombia 4.0 hace unos años. Ah, sí. Ujú. Estábamos de finalistas en un pitch con Cartoon Network. ¿El de cuál? Pitch Me Pitch Me Colombia Colombia 2019. 2019. Y el siguiente año, pues no conocí a Silvia, pero conocí su proyecto porque estuvimos en otra convocatoria distinta de Cartoon Network. Y siento que, o sea, esos proyectos, como que esas convocatorias están ahí, pues me gustaría que habláramos un poco de ellas, sin hacer de esto un comercial de Cartoon Network, pero estas convocatorias están ahí, están las de IDARTES, están las del FDC, que Simón, pues sí las conoce muy bien. ¿Qué sienten ustedes de esas convocatorias? Porque si uno se basa un poco en esos costos, pues, Ah, no. o sea, no, como no, que no, si uno no, piensa no. en la plata que hace esas convocatorias es poca, pero Sí, ahí no, están y exacto. son apoyos grandes. No, y es como una semillita que es como si le pusieras fertilizante al proyecto. Sí, O es sea, el cada incentivo. convocatoria, así no ganes, a mí me ha pasado 1000 veces que no, el proyecto no está listo o lo diseñé y yo entonces no se ve tan chévere, lo que Sí. sea, pero cada convocatoria como que te sube de nivel el proyecto porque refinando, te exacto. obliga a hacer un Sí. montón de cosas para la convocatoria. Si uno no gana, pues uno sigue. Sí, exacto. O sea, a mí me parece Sí. que, de acuerdo, o sea, siempre hay que competir en esas cosas porque Sí. lo que hacen esas competencias es como obligarlo a uno a madurar el proyecto Exacto. en el tiempo. Incluso a producir. Si no hay Claro. si no hay una idea, sentémonos No, para y- esta, Exacto. para presentar algo para esta convocatoria, que por Exacto. ejemplo eso fue lo que pasó con este podcast. Sentémonos a sacar Ahí qué está. podcast hacemos para esta convocatoria. Exacto, y tú, quien quita que llegue alguien un día, a mí me ha pasado, que llegue un ejecutivo chévere y que te diga como, bueno, ¿qué proyectos tienes? Y uno, no tengo nada porque la convocatoria solo daba 5 millones, pues, pucha, Sí. hay que darle con toda y hay que lanzarse. Y también es chévere porque yo siento que el autocrítico que uno tiene en la cabecita, como que cuando lanzas te dice como, este proyecto todavía está flojo. Y uno Sí. tiene como en la cabeza como Sí. listo, que tengo que mejorar para la próxima, que tengo... A mí me pasó el año pasado, participé en uno, este año tampoco que, pero pues yo dije el diseño está flojo. Entonces lo que hice fue de un año para acá, me conseguí presupuesto para contratar a un diseñador muy teso y que el proyecto estuviera más chévere en eso. Sí, eso es clave. Y Y además- también, perdón, una última cosa, también ver qué
qué están buscando las convocatorias, porque hay muchas convocatorias muy distintas. Sí. Sí. Digamos, a mí se hace que el FS es muy como entre bonito y social. Como que ese Ok. es Sí, el hay un tipo de factor social contenidos ahí. que premian. Digamos, a mí se hace que Cartoon Network premia cosas como ácidas, como para niños, pero como irreverentes, como locas, Sí, irreverentes. sí, sí. Shortwave, que fue el que participó 2 veces y no gané. Yo siento que ya este año me di cuenta que las cosas que ganan son súper experimentales. Como que empezar a Ujú. tener también una estrategia de que convocatorias probablemente busquen lo Eso que es yo clave, estoy sí. haciendo. Sí, siempre es bueno mirar. En algunas convocatorias dicen qué jurados hay, no en Sí. todas, pero hay unas que uno como conocer un poco a qué público le está mandando Sí. el... Yo debo admitir que yo casi nunca hago ese research, pero son sabias palabras. No, nosotros lo hicimos con Eh, Legend Up en Pitch Me Colombia, nosotros estudiamos un montón. Eso es una muy buena práctica. Y bueno, y volviendo a algo que decía Silvia, uno no sabe con quién se va a encontrar en un festival, en un mercado, Sí. en la calle, en una Exacto. fiesta. En Y una uno, fiesta, sí, tal cual. uno debe tener por lo menos 5 proyectos viables bajo la manga. Exacto. Para que en cualquier y momento... su pitch perfecto. Sí, Sí. pitch perfecto y en lo posible un diseño muy llamativo, porque siempre, siempre, siempre lo primero va a ser la imagen. O sea, Sí. la persona, el jurado o lo que sea, o el ejecutivo multimillonario que nos está escuchando, no va a leer el párrafo sin haber visto el concept. Sí, Y si el eso es- concept está sí. increíble, pues el man va a decir, mire, ¿qué es esto? Completamente. Y así fue, yo siento que así ganamos en el año pasado con Astro Packers. Astro Packers, el diseño es una salvajada y yo siento que de ahí ya pues atrapa al que sea. Sí. Sí, eso Ya, siempre ahí es ven clave lo en que hay todos detrás. esos, en todos los decks, o sea, si hacen biblias de sus proyectos o Ujú. pues todo el pitch, eso en animación definitivamente lo que más importa es que sea Sí, exacto. visualmente espectacular. Sí, Sí. ya de ahí pues obviamente miran que la idea sea muy chévere, que el pitch, que el director que hay detrás sepa hacer un buen pitch y esté como en la juega, pero sí. Sí, y que sean variados. O sea, que esos 5 proyectos que uno tiene sean como, pues, preferiblemente que sean diferentes estilos o audiencias porque esta persona millonaria a la que de pronto nos encontramos en una fiesta o en un mercado, de pronto no le interesa contenido para adultos, pero le interesa primera infancia o le interesa... A ese gran mecenas eh, que nos está escuchando. Exacto. Entonces es clave tener como como un brochure, como un portafolio como amplio. Sí, ese es un buen punto, no lo había pensado. Sí, también tener, digamos, ahora que lo dices, yo siento que, pues, como tener una serie para adultos, de pronto algo súper irreverente, Ujú. una para niños chiquitos, Sí, una exacto. para ya más adolescentes, pues, como ir construyendo algo chévere. Y los retos creativos son igual chéveres, o sea, digamos, de pronto para adultos es más chévere porque es como lo que uno vería o lo que a uno le gustaría ver en Netflix o lo que sea. Pero pues hay unos retos súper chéveres para hacer primera infancia, por ejemplo, o no sé, 7 a 10 o 12, que es como la edad dorada de animación, Ujú. Sí, que todo el chévere. mundo quiere como ese segmento. Ah. O adolescentes, o sea, mejor dicho, como que hay unos retos diferentes creativos que, pues, que son chéveres también, como retarse como a desarrollar. Y no tratar de copiar nada. Yo siento que uno cae mucho en eso. Como, ¿qué está queriendo la gente ahorita? Rick and Morty, listo, va a ser Rick and Morty. Y pues obvio no. Hay que ir como un paso adelante y pensar como, bueno, ¿qué puedo hacer? Sí. Sí, Digamos, pues todos estos casos son más para las personas que están dispuestas a desarrollar, ¿no? O sea, es como esos animadores que tienen igual un poquito de guionista en ellos y un poquito de productor en Sí. ellos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué oportunidades como de desarrollarse como animador hay para la gente que solamente quiere dedicarse a fondos o que solo quiere hacer personajes? O sea, como solo animar, no sé, como más específicamente sí, una sí, persona como si que... alguien dedicado a animación de personajes, como Sí. A mí esa es su especialidad y me quiere... parece más fácil. Pues como más centrado. Como, de hecho, Sí. yo tengo una frustración ahí porque a mí me hubiera encantado ser muy buena diseñadora. Y llega un punto a ti también, seguro te pasó, que uno dice como, bueno, pues tengo que hacer impuestos. Sí, y no te exacto. queda tiempo de hacer como... Entonces para mí esa es una cosa muy linda, como poderse dedicar a una cosa y La de vida es más cabeza. simple. Mm, La vida sí sí, es definitivamente más simple, más pero... simple y más bonita. Pero como el desarrollo personal y profesional de esa persona, pues yo
yo saltaría de proyecto en proyecto, o sea, buscaría los proyectos que más me van a aportar, especialmente como entre 20 y 30 años. Mm. En esa etapa yo saltaría como a la mayor cantidad de proyectos que me van a aportar como conocimiento y desarrollo profesional. Porque sí, o sea, si alguien se queda estancado en una agencia de publicidad, por ejemplo, o sea, va a ser muy difícil evolucionar creativamente o Exacto. profesionalmente. En Bueno, cambio, si la persona le apasiona la publicidad, Ah, sí, también. obvio. Ah, bueno, Pero pues hay sí. poca Es que gente nos es lo que escuchan, hay quiere. que poca amen gente la que está en esto. publicidad. No, pues chévere. Que le hagan. Y, Sí. por ejemplo, que me gustaría saber ustedes con esos perfiles tan completos y que se devolvieron a Colombia, ¿qué oportunidades ven acá para que la animación crezca, para que se empiece a generar una academia y que ya la gente que decida quedarse aquí en Colombia se pueda especializar bien en animación? ¿Qué oportunidades ven en el mediano o largo plazo? Como invitar a esos ustedes que nos están escuchando a que se devuelvan, que eso es algo que nosotros pensamos mucho acá en Imán, y es invitar a esa gente que se va a que regrese, a que hay Sí. muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por crear acá en Colombia. Sí. ¿Cómo ven eso en la animación? Como esas oportunidades de crecer a mediano o largo plazo, en qué campos, qué le hace falta también a la animación, qué granito les pueden ustedes aportar a la animación acá en Colombia. A mí me impresiona mucho, y esto lo he vivido desde el punto de vista de profesora, como a los chinos, en serio, casi que al 100% les encanta la animación. O sea, es como juepucha. Y es un poco el yo del pasado que no sabía qué herramientas usar para llegar allá. Entonces yo siento que una opción obviamente es volver. Esa es una de las cosas que yo siento que hay que hacer, como querer aportar acá. Porque acá también de las cosas que me ha pasado es que hay mucho talento. O sea, hay gente muy, muy, muy buena. Y el punto es unirnos. Sí, Porque además es que una sí. cosa chévere de tus alumnos Sí. es que se ahorraron un camino, todo el camino que te tocó vivir a ti, Claro. de ver cómo hacer, cómo carajos hacer para estudiar animación, Claro. ya tú te puedes sentar y decirle, man, Sí. siéntese que a mí ya me tocó vivir esto, venga, le Exacto. enseño. Exacto, y yo tengo como mis 2 materias ahí, animación 1, animación 2, ahí medio les enseño, salen de practicantes a Lucy y ahí siguen aprendiendo, entonces es chévere porque se empieza a generar como una escuela de gente, y yo eso lo he dicho mucho, yo a veces no busco la gente con más experiencia, sino como con más ímpetu y como con más amor a la vaina, y obviamente potencial, y Lucy se vuelve como una escuela para ellos, y hay Total. proyectos que nosotros recibimos que son proyectos sencillos, juniors más indie, y ponemos a todos los juniors ahí y entre todos los vamos como forjando para que empiecen a animar mejor, para Sí. que aprendan. Sí. Entonces eso es como la cosa, como yo siento que hay que armar escuela. Eventualmente, y por mi lado seguro lo habrá, como una escuela de animación, pero Chévere. mientras tanto hay que empezar como a unirnos, siento yo, como a conocerse, y pues lo que les decía de ser autocríticos e independientes, me parece clave. Sí, o sea, sí, eso de formar el talento es absolutamente clave, pero creo que también hay que hacer un gran trabajo, qué sé yo, como comercial, como de ir y traer a Colombia como los proyectos, o sea, mejor dicho, hay que madurar como la industria acá para poder recibir los proyectos de afuera y que Colombia se vuelva un lugar donde no sé, en Hollywood produce Cartoon Network o Nickelodeon, lo que sea, o sea, los jugadores de animación o Netflix, que ellos produzcan la cosa en Colombia, eso es clave, como Sí. que tiene que ver con un trabajo comercial grande de como traer eso, pero para hacer eso hay que tener súper sólido, hay que tener un par de compañías súper sólidas, como muy sólidas, que tengan el know-how, que sepan cómo es Ya el hay un par. pipeline. Sí. Sí, Acá, exacto. Sí, ya hay dos. Hay un par. Hay 2 acá. señor En Mesera. el sofá. Igual eso está pasando Qué casualidad. también mucho en la producción de series live action, que nosotros nunca pensamos que se pudiese rodar una película de Hollywood acá en Bogotá, Claro. o que una serie de Netflix se hiciera acá. Es que, o sea, y la razón de ser de eso es que es absolutamente fundamental como en nuestro sector, y es
lo que fue la ley de cine y la creación de como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, lo que eso hizo fue como una explosión en los contenidos que Colombia empezó a producir. O sea, antes de la ley de cine, no sé, Colombia producía, qué sé yo, 10 largometrajes al año, algo así por el estilo. Creo que en los últimos años consistentemente están produciendo como 50 largometrajes. Sí. O sea, y todo eso esos son frutos pues de ese marco como legal o normativo que hizo el gobierno que le dio las herramientas como al sector para poder financiarlo. Mm. Y eso es clave. Y creo que ahora, y de hecho yo hablé con Tarek hace como un par de semanas sobre esto, y parece ser que la ley de cine era, pues evidentemente solo cine, solo cinematografía, pero parece No, que ya. las series entraron a la ley de cine también, Y de animación. y animación. Entonces, eso, por ejemplo, Acaba de salir. eso Buenísimo. es increíble porque eso, lo mismo que hizo con largometrajes hace 15 años o lo que sea, va a pasar ahora con series. O sea que se viene una crecida, o sea, Sí, sí se ahí viene un viene. auge grande. Ahí Ay, viene. sí, Sí, yo creo que sí. hay dos cosas importantes ahí que son muy actuales y es una, que Latinoamérica se está poniendo mega de moda y eso va a hacer que empiecen, o sea, yo ya lo veo venir, van a empezar a buscar series latinoamericanas animadas, cosa Sí. que no existía así a nivel mundial antes. Y dos, pues yo sé que es paila decirlo, pero la pandemia en cuanto a animación conviene mucho Mm, porque van a haber muchos rodajes o han habido muchos rodajes que hizo que el mundo se volcara hacia, ok, ¿qué se puede hacer si las cosas en físico y en vivo y en directo no se puede? Pues sí. animación. Es Y verdad. eso está chévere. Yo sé que es un mal momento y como que, pero pues hay que sacar las cosas buenas Hmm. de lo que está pasando. Sí. Bueno, usualmente para cerrar esta conversación terminamos como pidiendo que le den un consejo a alguien que apenas está empezando. Le hemos dado un montón, entonces más como pedir que se lo den, como recapitular un poco todo lo que hemos dicho. Uno de ellos es siempre estar pendiente del portafolio, como generar ese portafolio Autocrítico. autocrítico y en lo que uno quiere hacer, ¿no? Desendurito. No Mm. permitir que el portafolio sea solamente lo que uno está haciendo en trabajo en ese momento, sino realmente, pues si uno quiere hacer animación de un tipo para cine, pues haga portafolio que Claro, le ayude para eso. exacto. Sí. Tener Em, referentes, ¿no? A mí se me hace que los referentes están en un nivel muy chévere de hasta dónde quieres llegar. Como yo quiero hacer algo de esta calidad y realmente ver tu portafolio y decir, llegué o todavía me falta algo. Sí, que el horizonte sea como que sea un buen horizonte. Claro, Mm. sí, ponerse la vara bien alta. Eso es chévere. También desglosar un poco el trabajo para saber cuánto cobrar. O sea, como Claro. realmente entender las etapas de producción de una animación Ujú. y separarlas. Y cotizar, Sí. uno puede cotizar donde quiera. O sea, uno puede conseguir un estudio en, yo qué sé, en Perú y decir, Ujú. está este estudio en Perú, los voy a contactar a ver cuánto cobran ellos. Sí. Y uno se hace es pasar un por buen punto. cliente. No sé. Sí, tengo este proyecto, como cuánto costaría. Ujú. Hacer un estudio de mercado, es un Sí, estudio de sí, mercado. Entonces, si ustedes pudieran darse un consejo a ustedes cuando comenzaron, ¿cuál sería? Con esta trayectoria y esta experiencia que han tenido. O a ustedes o a esa persona que está comenzando, que está contemplando meterse en el mundo de la animación. ¿Y se puede vivir de la animación en Colombia? Claro. Silvia, ¿se puede creo que vivir sí. de la Aquí estoy animación? vivita y coleando. Sí, claro que se puede. Hay que ser muy fuerte y muy valiente porque sí es bien difícil. Y como dicen por ahí, horas de vuelo. O sea, uno a veces tiende a creer que las cosas como que se hacen solas y que yo soy de malas y que no hay oportunidades en este país y como echarle la culpa a lo de afuera. Sí. Pero fue pucha, hay que dibujar mucho, mucho. O sea, la animación es pura práctica en dibujo. Ahí se empieza y ya una vez que uno empieza a poder dibujar, empieza a poder... Generar las ideas. Sí, Exacto, a poder tener ideas chéveres. También yo tengo un consejo gigante y es estudiar cine. O sea, no estoy diciendo estudiar en una academia de cine porque, digamos, yo nunca lo he hecho, pero sí como estudiar lenguaje cinematográfico, narrativa, Sí. como no solo lo técnico de la animación, sino como que hay más allá, tanto del cine como del arte. Y ser muy valiente, Sí, hay que ser resiliente ahí. paciencia, sí, sí, se requiere ser fuerza, o sea, eso no, a mí por ahí me pusieron el otro día un comentario en alguna publicación que alguien hizo de mí que, ay, pero claro, como es internacional y como
pensaron que yo era de Rusia o quién sabe qué, pues como ahí sí se dan oportunidades y no le toca como a nosotros los colombianos que nos toca de ceros y yo como, hey, Sí, eso sí es. a mí me tocó partirme el trasero Sí. desde el principio y tener problemas económicos graves y en Sí. Vancouver yo tenía que hacer freelance mientras tenía que animar 15 horas y pues así es una vida guerrera, pero es muy chévere y el payback es chévere después. Sí, total. Sí, o sea, Simón, es ¿se como... puede vivir de... ¿Estás vivo? Sí, sí, pues yo también estoy vivo, sí. Sí, es como, yo creo que es formarse lo mejor que uno puede, como la universidad, lo que sea, o es como online, también como lo que decía antes, como lo de saltar o buscar los proyectos que más lo van a desarrollar a uno como artísticamente. Eso es clave, especialmente al principio de pronto donde las necesidades económicas son menores o las Eso iba a presiones. decir, aprovechar cuando uno todavía no tiene que, pues si tiene esa oportunidad de un momento en que uno no tiene que depender, pues que uno no es completamente independiente y tiene que sobrevivir todos los días, como ahí póngase pilas y haga un portafolio. Ese es el increíble. mejor momento para hacer portafolio. Eso yo me Total, diría sí. pasar. Uno está viviendo con los papás todavía. Ajá. Sí, haga su portafolio cuando esté viviendo con sus papás porque después ya no. Exacto, ya la presión es otra y es diferente. Y generar ideas, estar como sí, dibujando todo el tiempo, estar como pensando, generando, es clave. Porque lo que hablábamos antes, o sea, hay que tener 5 proyectos bajo la manga y eso es súper importante. ¿Qué otra cosa? Si van a crear compañías, eso sí ya es otra conversación, pero eso Ahí sí se ya es más necesita complejo. más Otro capítulo. valentía. Eso vamos a tener que hacer otro capítulo de eso, ¿no? De... Sí, Sí, como emprendimiento en emprender. animación. Sí, Esa está buena, eso es otra Tarik. eso es otro tema y Sí, eso es tal otro vez es tema. para otro momento, pero sí, como aprovechar al máximo esos primeros años de forjarse Creación. es súper importante. Y paciencia, es que la animación Sí. es una disciplina que requiere mucha disciplina. Sí. Así. Y de caerse y levantarse y caerse y levantarse y saber recibir las críticas y analizar, ¿no? Poder analizar algo y decir, bueno, porque esto tiene buena calidad y cómo llego yo allá. Sí, exacto. Silvia, Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta charla de Creativa Podcast. Gracias a ustedes, un Sí, placer muchas gracias estar acá. por invitarnos. Muy chévere. Y bueno, Y- creo que van a haber más capítulos donde los tengamos aquí sentados. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar, nos dimos cuenta hoy. Entonces me gustaría, Silvia, si me dices cuáles son tus redes, las redes de Lucy, para que la gente pueda conocer más. Ah, ok. En Instagram estamos como lucy.animation y nuestra página es www.lucyaniimation.co. Perfecto, ¿y Simón? No tenemos muchas redes sociales, pero estamos en Instagram como Plot Studio. Y en Vimeo también nos pueden encontrar como Plot Studio. Y sí, esos son nuestros canales principales, entonces sería el mejor lugar para encontrarnos. Perfecto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron. Los invitamos a conocer los demás episodios de Creativa Podcast ingresando a www.imanmusic.net/podcast. Estamos en varias plataformas como Spotify, Spreaker, Apple Music y más. Creativa Podcast es producida en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, programa Escultura Local.